proporciona el dinero que circula en la economía, con lo cual influye en el comportamiento de la tasa de interés de corto plazo. La mejor contribución que la política monetaria puede hacer para fomentar el crecimiento económico sostenido es procurando la estabilidad de precios. Por tanto, en años recientes, muchos países, incluyendo a México, han reorientado los objetivos de su política monetaria de forma que el objetivo prioritario del Banco Central sea el procurar la estabilidad de precios. Este objetivo se ha formalizado en la mayoría de los casos con el establecimiento de metas de inflación en niveles bajos. El estudio de los canales a través de los cuales se presentan los efectos que tienen las acciones de la autoridad monetaria sobre la economía general y particularmente sobre el proceso de determinación de precios se conoce como mecanismo de transmisión de la política monetaria. En general, los bancos generales conducen su política monetaria afectando las condiciones bajo las cuales satisfacen las necesidades de liquidez en la economía, lo que podría definirse como la primera etapa del mecanismo de transmisión. Esto se lleva a cabo a través de las condiciones bajo las cuales la autoridad monetaria proporciona dicha liquidez a los participantes en el mercado de dinero, ya sea mediante modificaciones en algunos rubros del balance del Banco Central o con algunas medidas que influyan de manera más directa sobre las tasas de interés. Los principales elementos de la segunda etapa del mecanismo de transmisión se pueden dividir para su explicación en 4 canales, a través de los cuales la tasa de interés de corto plazo puede influir sobre la demanda y oferta agregada y posteriormente los precios. En el canal de tasa de intereses, en general, la tasa de mediano y largo plazo dependen, entre otros factores, de la expectativa que se tenga para las tasas de interés de corto plazo en el futuro. En el canal de crédito, un aumento en la tasa de interés disminuye la disponibilidad de crédito en la economía para inversión y consumo. Por una parte, el aumento en las tasas de interés encarece el costo del crédito y la cantidad demandada del mismo disminuye. El canal de tipo de cambio, el aumento en las tasas de interés suele hacer más atractivos los activos financieros domésticos en relación a los activos financieros extranjeros. Esto puede dar lugar a que se presente una apreciación del tipo de cambio nominal que puede dar lugar a una reasignación del gasto en la economía. En el canal de precios de otros activos, un aumento en las tasas de interés tiende a hacer más atractiva la inversión en bonos y disminuye la demanda de acciones, por lo que el valor de mercado de estas últimas, así como de los otros activos, puede disminuir. Durante el sexenio de Vicente Fox se implementó una política monetaria en la cual el objetivo era lograr una disminución de la inflación y una disminución de los precios. Con una fuerte expansión monetaria se logró una rápida disminución de la inflación y en enero del 2000 México tenía una inflación del 11% y al llegar a enero del 2002 esta había disminuido a un 4.79%. Posteriormente, del 2002 al 2006 se logró una estabilidad de precios y al terminar su sexenio la tasa de inflación de México se encontraba en un 4% como podemos observar en la gráfica. En el 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, el Banco de México condujo su política monetaria con el fin de alcanzar una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de un 3% y de mantenerla permanente alrededor de ese nivel con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual. Sin embargo, esto no fue posible debido a la crisis hipotecaria importada de Estados Unidos. La inflación se disparó de un 3.7% a comienzos del año hasta un 6.53% al finalizar el año. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2013 y 2014, la inflación permaneció durante varios meses por arriba del 3.5%, afectada principalmente por variaciones en los precios de productos agropecuarios. Particularmente en 2014, el aumento de la inflación se debió al incremento de precios ocasionado por la reforma fiscal que elevó impuestos en diversos productos.
Para 2015, la baja inflación se explica por la disipación del efecto de la reforma fiscal en la medición, pero también por la debilidad de la demanda interna y en los precios de algunas materias primas y alimentos. En diciembre de 2014 a diciembre de 2015, con la reforma de telecomunicaciones, el costo del servicio de telefonía fija bajó 4.2% y el pago del servicio de telefonía móvil disminuyó 16.8%. El cobro de larga distancia internacional se redujo 40.7%, mientras que el de larga distancia nacional tuvo una reducción del 100%. Al eliminarse por completo esto, explica la disminución de la inflación en este periodo. En cuanto al tipo de cambio, durante los primeros 2 años de gobierno, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, por debajo de los 14 pesos. Esto se debió a la esperanza de los inversionistas sobre las reformas estructurales que se planeaban en ese momento. Sin embargo, en 2015 cambió. Hay 3 principales factores que han agitado a los inversionistas y han llevado el tipo de cambio a cotizar por arriba de los 17 pesos. La normalización de la política monetaria de la Fed, la baja del precio del petróleo y la desaceleración en China. La política monetaria que ha venido implementando México desde hace ya muchos años, como podemos ver, ha logrado disminuir la inflación y una estabilidad de precios. Sin embargo, no es suficiente y aún se tiene más por hacer, ya que México aún no logra llegar a su tasa de desempleo natural o a estar en pleno empleo.